Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Bueno, un saludo muy especial en esta hora para la familia misionera, hermano John, hermana Sandra, su familia, al hermano Fabián, que fue la persona que me invitó. Un saludo muy especial para los pastores, para sus familias, para los hermanos ahí en Australia y en Nueva Zelanda también. Un saludo muy especial en el nombre del Señor Jesús. Bueno, ustedes allá están comenzando el día y yo lo estoy terminando. Gracias a Dios porque el Señor está con cada uno de ustedes allá y también pues está aquí. Agradezco al Señor esta oportunidad y al hermano Fabián por la invitación que me ha hecho, esperando en esta noche que Dios nos diga lo que nos quiera decir. Y tal vez usted esta noche no va a escuchar el mensaje que quiere escuchar, sino el que necesita. Es otra cosa. Entonces yo les invito para que nos dispongamos. La verdad es que he tenido mucho trabajo. Estoy como dice el coro, toda la noche sin parar, pero no es cantando, sino predicando. Estaba grabando audios esta tarde para las mujeres a nivel nacional. Y cuando no son audios son predicaciones, pero bueno, aquí estamos para hacer la voluntad de Dios. De pronto, últimamente mi salud no ha sido muy buena. Comencé el 2020 con quebrantos de salud. Creo que Dios me estaba preparando para esto que vino, lo de la pandemia. Estuve más de un mes que me tocó desconectarme completamente, porque claro, ya de todas formas son muchos años ya y bueno, el cuerpo se cansa. Y qué bueno saber que hoy me puedo dirigir a los jóvenes, esos jóvenes que yo quiero entregarles la bandera, yo quiero entregarles la bandera a toda esa juventud, porque la verdad es que necesitamos en este tiempo jóvenes aguerridos, jóvenes dispuestos a sacrificar y a entregar sus vidas a Dios sin reserva, sin reserva. A veces vemos personas en la palabra de Dios. Y estaba grabando un audio esta tarde sobre que me pidieron para pasar para las mujeres de Colombia sobre la misión de una líder. Y yo les estaba diciendo que liderar no es simplemente desde un púlpito, que liderar no es cuando tenemos miles al frente escuchándonos. Liderar es tener pasión, es tener visión, es tener carga. Y no solamente una visión y una pasión porque nos hayan dado un cargo, porque hay gente con cargo sin carga, pero yo prefiero carga sin cargo. ¿Y cómo necesita Dios en este tiempo? Personas jóvenes. Y yo me alegro mucho, de verdad, cuando el hermano me habló que para los jóvenes, en fin, yo dije, sí, voy a colaborarles. Estaba también hace 8 días en un evento en el Ecuador, también con jóvenes, porque yo sí quiero, con la ayuda de Dios, no sé, hasta el día que Dios me permita estar en este trabajo, sí poder dejar en el corazón de los jóvenes esa pasión por la presencia de Dios. Y cómo me alegro cuando el hermano Fabián me decía que iban a estar en ayuno. Y bueno, orando y por ahí mirando, bueno, Señor, dame un mensaje y el mensaje que voy a dar esta noche, yo quiero que ustedes presten atención lo que Dios hizo con una tribu especial que se decidió creerle a Dios, que se decidió dejar de hacer las cosas malas que estaban haciendo para rendirse a Dios y la altura que les dio Dios, ¿no? Hay muchos jóvenes que quieren altura en Dios, pagar el precio, o sea, la altura en Dios es un privilegio, pero todo privilegio demanda muchas responsabilidades.
Y de pronto hoy en día estamos viviendo un tiempo donde muchos jóvenes quieren escalar, y qué bueno, y que quieren a cosas grandes. Y, yo quisiera ser como Daniel, yo quisiera ser como José, yo quisiera ser como Timoteo, yo quisiera ser como Esther. Pero, hombre, una cosa son las palabras, pero otra cosa son los hechos. Alguien dijo en una ocasión, es tan fuerte lo que tú haces que no te escucho lo que tú dices. Y pienso que más que palabras en este tiempo, Dios quiere hechos, quiere demostraciones en la vida de los jóvenes. Por lo tanto, vamos a leer la palabra del Señor, Números capítulo 7, libro de Números capítulo 7, el versículo 9. Pero los hijos de Coat no les dio, porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Señor Jesús, gracias por la palabra. Gracias por la palabra. Envíala a esta hora. Te pido por esos jóvenes que están orando y ayunando. Diles algo, Señor. Diles algo que ellos puedan entender lo que tú hiciste, Señor, con una tribu, con personas que se dispusieron, que fueron capaces, Señor, de pagar el precio, de no llevar el arca de tu presencia en carruajes, que suena como a liviandad, como a descanso, sino aquellos que separaste para llevarlas en hombros, donde hay que sacrificar, donde hay que esforzarse, pero donde es lo que te agrada. Señor, esas palabras que un día dijo David, ¿habría yo darle algo al Señor que no me cueste? Tú necesitas una generación de jóvenes dispuestos a sacrificar. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Encontramos también, respecto a lo que vamos a hablar, lo encontramos en Números, el capítulo 3, 5, 12, dice: entonces Moisés recibió los carros y los bueyes y les dio a los levitas 2 carros y 4 bueyes, y dio a los hijos de Gersón conforme a su ministerio, y los hijos de Merari dio 4 carros, 8 bueyes, conforme a su ministerio. Pero a los hijos de Coat no les dio, porque lo llevaban en sus hombros. Muchas cosas, jóvenes, muchas cosas tuvieron lugar en la historia de Israel. Y yo espero que a través de esta enseñanza, en esta hora, los jóvenes puedan entender qué es una visión y mucho más, poder que cada uno de ellos se pueda identificar con el sentir, con el pensamiento de Dios en este tiempo. Y cómo con todas sus fuerzas y sin reservas entregarle todo a Dios. Yo quiero decirles a los jóvenes que les ha tocado un tiempo donde van a tener que tomar grandes decisiones, porque creo que esto que está pasando es una plataforma que Dios ha permitido para su venida. Y le voy a hacer la pregunta porque la he hecho a cantidad de gente y no quiero dejar los que me escuchan esta noche sin hacerla. Si en vez de esta pandemia que estamos viviendo hubiese venido el Señor, ¿estabas listo? ¿Crees que le habías cumplido a Dios con lo que tenías que cumplirle? Pero mira, Dios es bueno. No permitió su venida en este momento. Había podido hacerlo, pero ¿por qué no lo hizo? Porque yo estoy mirando esto que estamos viviendo, queridos jóvenes. Estoy mirando esto, 2 áreas de lo que está pasando. Número 1, un despertar a la iglesia, un salir de la religiosidad, del conformismo, un dejar de darnos gusto tanto a la carne, un dejar
Que sea Dios quien se posesione de nuestras vidas, de nuestros pensamientos, de nuestros anhelos, de nuestros deseos. A veces uno en este camino encuentra jóvenes, tienen visión por muchas cosas materiales, ser grandes profesionales, lograr muchos éxitos en la vida. Pero miren ustedes, tanta gente que se ha muerto en Estados Unidos, en Italia, en España, y entre ellos mucha gente que estudió, que se preparó, y mucha gente con muchas cosas, pero ¿qué son ahora? Sus cuerpos fueron incinerados, porque tuvieron que sacarlos de un hospital, colocarlos en un ataúd y luego llevarlos en volquetas, como pasó en Italia, para incinerarlos, porque ni siquiera pudieron hacerles un entierro digno, porque estaban tan contagiados que no permitieron ni siquiera que la familia fuera para no contagiar a nadie. Oh, yo espero que en esta noche los jóvenes entiendan que Dios tiene un propósito con cada una de sus vidas y que no pasen por esta vida de largo. Dios no te trajo a este mundo. Tú habías podido morir en el vientre de tu madre. Habías podido morir cuando eras un bebé. Ahora, puede ser que algún joven que me escuche esta noche, en algún momento, le hubieran dicho que no fue deseado, como una chica. En una ocasión que me dijo, estaba con una autoestima muy baja y me dijo, hermana, es que mi madre me dijo en un momento de ira que yo fui el fruto de un momento de pasión. Y de pronto hay algún joven en esta noche que de pronto su papá, su mamá le haya dicho en un momento dado que fue fruto de un momento de pasión. Pero déjame decirte que los hijos, que los padres solamente somos un medio por el cual los hijos vienen al mundo, pero el que te dio la vida es Dios. Y si tú vives y no moriste en ese vientre o al nacer o un niño, sino que te permitió llegar a esta etapa, es porque Dios tiene un propósito con tu vida. Ahora el detalle es que tú le permitas a Dios que cumpla ese propósito. Si las personas que ahora ya estamos en bajada, un día estuvimos de subida, ya con los años estamos de bajada, pero ustedes están subiendo. Mi esposo estaba dando una enseñanza estos días a un grupo y él decía, si mi esposa y yo no hubiésemos tomado una decisión en un momento de aceptar ese vivir para Dios, en medio de los hermanos de él que lo hicieron a un lado porque buscaba a Dios, en medio de mis hermanos que me hicieron a un lado, que no querían saber nada de mí porque conocía a Dios. Ellos siguieron otro camino, pero yo me decidí a seguir el camino de Dios. Ustedes que en este momento tienen una mente abierta, que tienen tanta facilidad y posibilidad de aprendizaje, que pueden llegar mucho más allá donde nosotros hemos podido llegar. Los avances, el siglo XXI trae muchas cosas que si tú lo tomas para bien, va a ser una gran bendición. Y qué bueno que hoy, es más, después de esta enseñanza, yo te voy a invitar a algo. Te voy a invitar que el resto de tiempo que vas a seguir ayunando, te voy a invitar, es como una introducción a lo que vamos a hablar. Apaga todos los aparatos y atrévete a entrar en la presencia de Dios. Apaga ese celular, apaga el computador después de la enseñanza. No sé, con todo el respeto, no sé cómo tienen organizado el ayuno, porque es que a veces en los ayunos es predicación y canto, predicación, pero no hay ese tiempo para encontrarse con Dios. Y tú necesitas tener un encuentro con Dios especial para que puedas discernir la palabra y para que puedas entender ese propósito. Quiero hablar de esa tribu especial, porque la verdad que hoy estudiando, analizando un poco, me di cuenta cómo esta tribu de Leví ocupó ese lugar tan especial para Dios. Esta tribu de Leví, dentro de todas, la tribu de Leví era una tribu especial. Dentro de todas las demás tribus fue especial, porque aquí es donde quiero llegar. Leví fue uno de los hijos de Jacob. Cada uno de las tribus
iban a tener una heredad que Dios les iba a dar a cada uno de ellos. Y todo el pueblo estaba esperando que Moisés bajara del monte. Y cuando se retardó, dijeron, Moisés ha muerto. ¿Qué le pasaría? ¿Alguna catástrofe? Lamentablemente se desubicaron. Comenzaron a adorar un becerro, eso lo sabemos, un becerro de oro, como si fuera Dios. Moisés bajó con su rostro muy entristecido y a la vez muy enojado. Y luego de agarrar ese becerro y destruirlo porque lo estaban adorando, y Moisés se llenó de un celo muy grande. Al ver ese becerro, lo destruyó y le dijo al pueblo, los que están por Jehová, júntense conmigo. Entonces la tribu de Leví se acercó y solo esta tribu lo hizo. Las demás tribus no lo hicieron. Pero muchos de esas tribus que no lo hicieron, entonces, ¿qué sucedió? Fue una mortandad muy grande, pero estos quedaron vivos. Pero ese día, Dios sacó esa tribu, la tribu de Leví, y les dijo, de aquí en adelante, con esta tribu me voy a entender. Será un grupo de personas selectas. Con este grupo yo voy a hacer una obra. De este grupo saldrán sacerdotes. Alabanzas al Señor. Saldrán sacerdotes. Pero en medio de todo ello podemos encontrar que hubo unos atrevidos sacerdotes. Mire lo que hicieron. Cuando la gente intenta poner las manos en las cosas sagradas estando sucia. Por eso, jóvenes, Dios requiere santidad y qué bueno que en este día de ayuno tú puedas tener ese tiempo de limpieza, de santificación. Porque puede ser que Dios en este momento tiene propósitos con tu vida y Dios te está separando para cosas grandes, pero primero te tiene que limpiar, primero te tiene que santificar, porque tú no puedes de pronto, así tengas mucho conocimiento, así tengas mucha preparación. Esto de servir a Dios, a Dios no le importa la preparación, a Dios no le importa el conocimiento, porque Él es el dueño de todo ello. A Él lo que le importa son vidas dispuestas y vidas santas que se dispongan. ¿Por qué por qué separó esta tribu? Porque ellos decidieron caminar con Dios, obedecer a Dios y hacer las cosas como Dios manda. Lamentablemente, muchachos, estamos viviendo un tiempo donde la gente quiere vivir un evangelio acomodado a ellos. Y encontramos jóvenes en muchos lugares que quieren servir a Dios, que quieren hacer cosas grandes para Dios. Y déjeme decirle, tienen capacidades, pues tienen don de gentes, tienen teología, tienen muchísimo conocimiento, pero sus vidas no son tan limpias. Y Dios lo que requiere para este servicio es santidad. Y Dios lo que requiere para este servicio es temor de Dios. Yo sé que en esos lugares se están necesitando obreros. Y siento por el Espíritu Santo que en medio de todos los que están ayunando hoy, Dios va a separar para su servicio. Pero primero tienes que en este ayuno tener esos procesos de limpieza, de santificación, para que tú puedas ser ese instrumento en las manos de Dios. Esos atrevidos sacerdotes, mire lo que hicieron. Dice la palabra de Dios que entraron al santuario y sabiendo cómo tenían que ofrecer el sacrificio del incienso, entraron ebrios. Se les olvidó de lo que Dios les había dicho. ¿Y qué pasó? Allí cayeron carbonizados, allí murieron. También nos dice la palabra de Dios que cuando llevaban el arca a Jerusalén, en los tiempos de David, dice que hubo un hombre que la tomó y al instante murió.
Dios es celoso y quiere manifestar a su pueblo, y se quiere manifestar a su pueblo, y quiere hacer cosas grandes con la vida de su pueblo y con la vida de los jóvenes. Pero Él quiere que estos jóvenes entiendan y sepan que tienen que ser un grupo de personas seleccionadas, separadas, para hacer un trabajo especial para la gloria y la honra de su nombre. Déjenme decirles, jóvenes, que Dios no pide cosas que nosotros no podamos hacer. El otro día estaba diciendo una muchacha que se fue para Europa. Hermana, es que vivir en santidad es muy difícil. Es que vivir a ese ritmo de búsqueda de Dios y de todo ello, no, eso no es tan fácil. Pues déjeme decirle que para la carne no es fácil, porque la lucha más grande que se tiene para ser un joven íntegro, para ser un joven que se le sirva con pasión al Señor, con el alma, con el corazón, la lucha más grande que tú tienes es tu propia carne. El culpable más grande de que tú no puedas lograr en que Dios cumpla esos propósitos contigo no es el pastor, no es tu familia, es tu propia carne. Dios no pide cosas que nosotros no podamos hacer. Él dice, sed santos como yo soy santo. Él puede ayudarte a vivir una vida en santidad. Así que cuando el tabernáculo tenían que armarlo y lo tenían que desarmar y lo tenían que transportar, cada uno tenía que hacer y que representar algunas funciones. Pero todas esas personas, para poder responder, necesitaban ¿qué? Necesitaban estar en santidad, necesitaban estar en obediencia a los mandamientos del Señor. Noten ustedes que cuando se habla de este tabernáculo, se está hablando de cosas santas del tabernáculo. Los altares, que eran dos, el de los sacrificios, que eran de bronce, y el otro, que era el altar del incienso. Moisés recibe una orden expresa de parte de Dios. Gerson y sus hijos, dijo, se van a encargar de movilizar el tabernáculo y sea la parte de afuera de las cubiertas, porque tenían muchas. A mí lo que me impresiona es cómo Dios da los nombres exactos y cómo habla directamente de la tribu con nombre propio de lo que él quería hacer. Yo quisiera invitar a los jóvenes que a entender en esta hora que si el Señor tiene los cabellos de tu cabeza contados, Dios te conoce. No puedes decir el misionero me conoce. Tú no puedes decir el pastor me conoce, porque ellos te conocerán por fuera. Porque quizás de pronto delante de ellos puedes mostrarles que hay santidad, que hay temor, que eres una persona reverente. Pero el único que verdaderamente conoce tu corazón y sabe cuál es tu vida es el Señor. Hace muchos años estaba dando una enseñanza sobre los desórdenes sexuales a un grupo de como de unas 100 y pico de muchachas. Y estaba hablando acerca de los peligros de la pornografía, de los peligros de darle rienda suelta a la carne, del peligro de que los ojos, que son la lámpara del cuerpo, y que la Biblia dice, si tu ojo está en luz, todo tu cuerpo estará en luz, porque se genera en nosotros lo que entra por los ojos. Y estaba dando una enseñanza de limpieza, de santidad, y había una chica en la primera banca. Su cabello se nota que nunca le había pasado tijera por él. Su vestido era bien largo, bien honesto. Ella estaba en la primera banca. Y a medida que la palabra iba dándose, yo comencé a sentir, la muchacha comenzó a llorar, la muchacha comenzó a quebrantarse. Y bueno, cuando se terminó la enseñanza, invitamos al altar y la muchacha pasó al altar. Y el Espíritu Santo me dijo, ve y ora por esa muchacha, porque aunque tú la ves con ese vestido tan largo y con ese cabello tan largo,
Ella está sucia, tiene unos ojos sucios, tiene una mente sucia y tiene una vida corrupta. O en otra ocasión llegué a un campamento a cualquier parte de Colombia y la persona que estaba tocando el piano también era otra mujer, su cabello muy largo, muy ordenado, su ropa su vestimenta bien ordenada como una hija de Dios, pero jóvenes. Cuando terminé la enseñanza me quedé sorprendida. Cuando ella me dijo, quiero hablar con usted, pero no quiero que nadie nos vea. Yo le dije, claro, no hay problema. Me salí del lugar, del campamento y me fui a atenderla. Me dijo, tengo problemas de lesbianismo. A veces no todo lo que brilla es oro. Yo quiero que los jóvenes que me están escuchando hoy, como estás en un día de ayuno, es el tiempo de que si tú quieres que Dios te use para cosas grandes, tienes que limpiarte, tienes que santificarte. No te atrevas a tocar las cosas de Dios con tus manos sucias. En otra ocasión una muchacha me escribió de cualquier parte y me dijo, yo tengo un cargo en la iglesia, pero en este problema tengo unas ataduras horribles y estoy en unas prácticas sexuales muy desordenadas. ¿Será que usted me puede ayudar? Pero yo soy líder de un grupo de la iglesia. Le dije, te voy a ayudar. Claro, lo hago de todo corazón y con mucho amor, pero te voy a pedir un favor. Retírate primero de lo que estás haciendo y con todo el respeto que me mereces, porque lo que yo siempre he dicho, uno puede ser, pero no débil de carácter. Y a mí me parece que la gente mayor, que ya estamos declinando, que Dios nos ayude a mantener ese celo para ayudar a estas generaciones que vienen tras de nosotros, que las cosas sagradas son sagradas, porque es que estamos viviendo en un tiempo donde, como hay tanto conocimiento, los antiguos no teníamos el conocimiento, no teníamos ese intelecto ni esa capacidad que tienen los de hoy en día. Entonces a veces encontramos jóvenes que quieren servir a Dios porque son buenos predicadores, porque tienen muy buena teología, porque quizás tienen una maestría. Entonces piensan que por esas capacidades pueden poner las manos en lo sagrado. Pero cuidado, primero hay que limpiarse, primero hay que santificarse. Por eso dice la palabra de Dios, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Y esa persona me dijo, hermana, esa chica me dijo, hermana, pero entonces yo qué le digo a mi pastor para entregarle el cargo. Es que yo no quiero contarle a él las porquerías que estoy haciendo. Le dije, no, no tienes que contarle, porque es tu vida y tú no estás obligada. Si tú has sentido en tu corazón contármelo a mí, ya no tienes que andar contándoselo a todo el mundo, pero porque tampoco se trata de avergonzar a la gente. Simplemente dile a tu pastor, hermano, entrego el cargo, por ahora no lo puedo atender. Hermana, pero es que él comienza a preguntarme y a preguntarme, pero ¿por qué? Y porque él pregunta hasta que le tengo que decirle, no, qué pena. Tú le vas a decir, pastor, con todo el respeto que usted me merece, en el nombre del Señor, quiero que me reciba el cargo, por ahora no puedo seguir, no me siento en condiciones, le agradezco mucho, más adelante. Pero primero, límpiate. Y la muchacha escuchó el consejo y comenzó a meterse en procesos de oración, de ayuno. Tenía un problema terrible, no podía conseguir trabajo. Había terminado su profesión, las puertas se le habían cerrado. Pero quiere que le diga algo. Cuando ella comenzó a apartarse del mal, cuando ella entendió que las cosas de Dios son santas, que son sagradas, y retiró sus manos, Dios comenzó a abrirle las puertas, Dios comenzó a limpiarla, a santificarla, la cambió totalmente. Y ahora está en cualquier parte de Colombia sirviendo al Señor. Y un día me escribió, porque ya tenía cierta edad, y me decía, hermana, hasta mi vida sentimental estoy tan desubicada que ya tengo tantos años y ni siquiera un novio me aparece. Pero cuando ella arregló las cosas con Dios, cuando retiró las manos de lo sagrado, Dios la limpió, la santificó, la levantó y ahora la tiene en victoria. Alabanzas al Señor. Dígale gloria a Dios ahí donde está el Señor. Dígale gloria a Dios. Dígale gloria a Dios. Dígale gloria a Dios. Los que cargaban, escuche esto, los que cargaban los bueyes y las carretas, les era fácil. Pero yo quiero que hablemos de los que tenían que cargar en los hombros. Los que cargaban en bueyes y en carretas no sudaban tanto, porque en sí los bueyes y las carretas eran los que estaban llevando el peso.
pero habían unos que lo estaban cargando en el hombro. Esos estaban sudando, pero precisamente porque llevaban las cosas más altas del santuario y más sagradas. Por eso dijo el Señor, quiero que las tomen en sus hombros. Eso quiere decir con responsabilidad, con seriedad. Quizás hay que sacrificar, quizás viene el cansancio, pero déjeme decirle algo a los jóvenes. Quizás ayunar para la carne no es fácil. Estar en un culto y cantar y cantar y cantar y cantar. Pero ayunar, dejar de comer, quebrantarse, postrarse, humillar la carne, no es fácil. ¿Por qué? Porque la carne es orgullosa, porque la carne es altiva, porque la carne es avarienta, porque la carne no se quiere dejar. El ayuno no es el que da la victoria. El ayuno no es el que no es el que nos va a salvar. Es un medio que Dios usa. Porque cuando tú y yo ayunamos, le estamos diciendo al espíritu, tú mandas, tú gobiernas, y a la carne, tú te sometes, tú te sujetas. Por eso, cuando tú ayunes, te aconsejo, sea más el tiempo para leer, para meditar la palabra y para orar lo más que puedas. Centro. Y una de las cosas que se necesita en ese ayuno es quebrantar la carne, quebrantar el yo, humillar esa carne. Dice que Leví, escúcheme, lo de esta tribu dice que Leví tuvo 3 hijos, Gerson, Coac y Merari. Ellos ocupaban un lugar especial en la historia del servicio de Dios en el pueblo de Israel. Ellos tuvieron muchas familias. Escuche cómo Dios va tejiendo una cosa con otra. Tuvieron muchas familias. Las que componían cada uno de estos grupos, cuando uno lee esta historia, realmente se conmueve y se siente bien comprometido con la obra de Dios. Dice que cuando se hizo el tabernáculo, fue la obra de Dios. Cuando se hizo este tabernáculo y fue encargado para armarlo, para desarmarlo, ninguna otra tribu podía meter sus manos, solamente la tribu de Leví, la que Dios había separado en el desierto. Pues a partir de ese momento, esa tribu fue encargada de las cosas especiales y santas. ¿Pero por qué? Porque decidieron apartarse del mal. Ellos cayeron. Esa tribu de Leví cayó igual que todas las tribus en la adoración del becerro. Ellos cayeron en eso. Ellos se doblegaron ante esa imagen. Ellos se enloquecieron, como dice la palabra, como dice Corintios 10, 1 Corintios 10. El pueblo se sentó a comer, a beber y a jugar. Ahí estaba la tribu de Leví. Como locos se pusieron. Pero cuando Moisés desciende con ese celo, con esa ira, porque mientras él estaba en ayuno sus 40 días, recibiendo los mandamientos para bajarlos al pueblo, la ley de Dios, el pueblo estaba enloquecido. Y ahí es donde Dios dice que los iba a castigar a todos. Pero ahí es donde Moisés comienza a interceder y se pone entre la ira que Dios tenía en ese momento, pero la necesidad que tenían ellos. Y ahí es donde Dios dice, listo Moisés, te voy a escuchar lo que tú me acabas de decir, voy a hacer lo que tú me dices, pero ve y di quiénes están conmigo, entonces con ellos yo tengo un propósito y con ellos voy a hacer mi obra. Y los que no, que se queden al otro lado. Por eso es que se resalta tanto esa tribu de Leví, porque ellos dijeron, estamos dispuestos, reconocieron su pecado, se apartaron de su pecado. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios, mis queridos jóvenes, este tiempo? El que confiesa su pecado, número 1, pero no se queda ahí y se aparta de él, alcanza misericordia. ¿Cómo necesita Dios en este tiempo? Todos esos países que están alrededor donde
ustedes están. Esas ciudades están necesitando jóvenes. Muchachos, estamos en una plataforma de lanzamiento ya para la venida del Señor. Y Dios está necesitando tu vida. Por eso que este ayuno no sea solamente, Señor, que se acabe esta pandemia. Que tu oración sea, Señor, que yo no vaya a ser contagiado. Señor, que se vuelvan a abrir las puertas para seguir la vida rutina que traíamos. No, yo sé que todos queremos que se acabe esta pandemia. Todos queremos. Pero Dios no está esperando solamente ese tipo de oraciones. Dios está esperando que tú hagas compromisos con Él y le digas, Señor, de verdad, si antes no te había servido, estaba adormecido espiritualmente, estaba entretenido, solo estudio, solo trabajo. Ahora me doy cuenta, Señor, que necesito sacrificar de mi tiempo para orar más, para ayunar más y para ayudar en tu obra. Si Dios creo, la mayoría de los que están allá son latinos o colombianos. No sé si haya alguna persona de esa nacionalidad. Tal vez tú te fuiste con un propósito de estudiar y no está mal. Te fuiste con un propósito de trabajar, quizás de pronto un mejor futuro, qué sé yo. Tantas cosas que pueden haber que no es que sean malas. Ese tal vez era tu pensamiento. Pero ¿por qué no permites a que Dios cumpla ese pensamiento de Él? Que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos más profundos que nuestros caminos. Tal vez tú te fuiste con una mentalidad de estudio, de trabajo, pero el Señor te llevó, fue con otro propósito. Pero ¿qué quiere Dios ahora? Ese proceso de limpieza, de santificación, de que puedas renunciar a tu propio yo, a renunciar al mundo, a renunciar a sus vanidades, a renunciar a todo lo que la Biblia dice. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿A qué nos lleva la verdadera oración? La verdadera oración nos lleva a comprometernos más con Dios. ¿Sabías tú que la oración no es un momento de rodillas? La oración es un estilo de vida. Tú y yo somos lo que oramos. Por eso es que los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Porque déjeme decirle, que cuando aprendemos a orar, aprendemos a sensibilizarnos. Cuando aprendemos a orar, aprendemos la santidad. Cuando aprendemos a orar, aprendemos el temor de Dios. Esta tribu supo que tuvo que separarse, que tuvo que comenzar a hacer cosas que nunca habían hecho antes, que les tocó que comenzar a tener una relación con el Señor como nunca la habían tenido. Comenzaron a santificarse, comenzaron a limpiarse. Y mire todo lo que Dios hizo en esa tribu, en esa familia. ¿Por qué? Porque hubo un propósito. Yo te quiero invitar esta noche a que cumplas ese propósito. ¿Sabes una cosa? El apóstol Pablo es uno de los hombres que más habla de oración y de ayuno. Él era un hombre que anhelaba ardientemente conocer a Dios. Y él dice, hablando de la oración, dice, a fin de conocerle. Pues son como flechas. La oración no es un pasatiempo. La oración no es simplemente, Señor, bendice, guárdame, ayúdame. Amén. No. La oración es para llevarnos a tener experiencias nuevas. Es para tener un verdadero encuentro con Dios. Estamos destinados a salir de la mediocridad cuando nos proponemos a orar como Pablo dijo. Y cuando tú ores, ora en el Espíritu. Porque Dios no es carne, Dios es Espíritu. Y tenemos que aprender a orar en el Espíritu. Por eso te decía, cuando termine la enseñanza, por favor, enciérrate, saca tiempo para orar. A veces los hermanos me preguntan, me dicen, hermana, ¿usted qué opina? Orar con música cristiana. Sí, hay momentos, es bonito, pero déjame decirte algo, que también hay momentos especiales donde se debe de apagar toda clase de ruido, así sea música cristiana, porque ahí está cantando música cristiana, pero está la voz de un humano. En cambio, cuando tú te atreves, y te lo digo por experiencia propia, las experiencias más hermosas que yo he tenido con Dios, donde a mí Dios me ha hablado más profundamente, donde he tenido, porque la oración nos lleva primero a una relación y luego nos lleva a una revelación, pero no puede haber revelación si no hay una relación. Y cuando tú estás hablando con otra persona y hay una interferencia de alguien, tú dices, no, apaguen eso, o que los niños no hagan bulla, que se vayan porque estoy hablando con esa persona directamente. En la oración necesitamos apagar toda clase de ruido, porque a veces de pronto nos puede pasar lo que le pasó a Elías cuando estaba metido en esa cueva, asustado, lleno de miedo, lleno de temor. Él pensaba,
vino un terremoto y él pensaba que la presencia de Dios estaba en ese. Luego vino otra manifestación, fuego, tampoco. Luego vino un viento fuerte, tampoco. Pero y bueno, ¿y dónde está la presencia de Dios? Cuando llegó el silbido afable y apacible. Querido joven, ¿quieres conocer a Dios? ¿Quieres aprender a renunciar a tu propia carne? Necesitas el silbido apacible. Y como canta nuestro hermano Akerles, a solas con Dios se rompen las cadenas. A solas con Dios hay salud y libertad. La carne, necesitamos entrar en esa oración del espíritu, porque la carne no puede percibir lo espiritual. Entrar en su presencia nos introduce a un ambiente espiritual. La oración percibe la presencia, el oírle, el tocarle, el hablarle. En otras palabras, nos hace sensibles a los sentidos y nos envía mensajes espirituales al cerebro. Cuando yo veo una persona que dice que ora, pero no cambia. Cuando yo escucho una persona que dice que ayuna, pero siempre vive como en la misma derrota y no pasa de lo mismo, de la mediocridad. Son esos cristianos que yo los llamo los cristianos de los ayayayes. Dios te bendiga, vamos ahí, mal. Y siempre están mal, pero oran y ayunan. No, el que ora en el Espíritu y el que ayuna en el Espíritu está en victoria. Tiene fuerzas, tiene valor. En este momento, yo le decía a unos hermanos estos días, depende cómo te agarró la pandemia. Así mismo estarás actuando. Me han pedido de pronto algunos audios que para personas desesperadas, que están angustiadas, inclusive que personas que han estado entrando hasta en estados de depresión. ¿Y sabe yo qué les he dicho? Lamentablemente, de pronto esta pandemia agarró a muchos como a Marta, cuando la muerte de Lázaro. Ella no era mala, era una mujer muy responsable, muy atenta, pero ella no miró las prioridades. Ella no entendió que cuando Jesús llegó a la casa era para prepararla. Jesús, ¿qué quería? Adoración. Él no quería comida, porque él mismo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Recuerdan cuando se encontró con la mujer samaritana? Que se fueron por allá los discípulos a comprar comida y le trajeron, le dijeron, Señor, come. Y él dijo, yo ya comí. Sí, ¿quién le habrá traído? Él dijo, no, es que la comida mía es que hagan mi voluntad y que terminen con mi obra. Porque ustedes han dicho, faltan 4 meses para la siega, pero alzad los ojos porque los campos están blancos para la siega. ¿Y quién le dijo a Marta que Jesús estaba interesado en el plato de comida que ella iba a preparar? Por eso le dice, Marta, Marta, estás muy turbada. Pero deja a María. Es que esa María olía a adoración. Esa María olía a adoración, a entrega. ¿Qué fue lo que hizo que Jesús llorara? Uno de los versículos más cortos de la Biblia, Jesús lloró. La sensibilidad al ver a María. A Marta lo que le produjo fue molestia, porque le dijo, Marta, estás turbada. Marta, no te he dicho que si creyeres veréis la gloria de Dios. Parece que Jesús siempre estaba chocando con el carácter de Marta. ¿Sabe por qué? No por Jesús, sino por Marta. Cuando una persona no está preparada espiritualmente, cuando viene una situación, se desespera, se angustia. Dios, ¿por qué? Cuestiona. Pero cuando uno está preparado, yo hace mucho tiempo venía orando, Señor, prepáranos para la hora mala. Prepárame para la hora mala. Alguien me escuchó esa oración. Dijo, hermana Lumarina, perdón, una preguntita. Usted a veces ora como raro. Y yo, ¿por qué? Digo, ¿qué es eso? Yo estaba caminando en un templo, estaba cansada de la espalda, comencé a orar caminando. Y alguien estaba arrodillado y me escuchó esa oración. Y me dijo, ¿por qué usted ora así? Que prepárame para la hora mala. Le entendí la pregunta a la persona como que dice, hermana, usted tiene un espíritu fatalista. Y yo le dije, hermana, ¿sabe qué? Porque la hora mala vendrá. Y no quiero que me tome de sorpresa. Quiero estar preparada. ¿Y cuántos en este momento estaban tan afanados estudiando, corriendo, trabajando, haciendo dinero, tan ocupados, que llegó esta situación y ahora están desesperados? Pero la persona que está en una conexión con Dios le cree a Dios. Jóvenes, si es el momento de creerle a Dios, no temas por el futuro. Porque todavía Jehová es tu pastor y nada te faltará. ¿Qué va a pasar en el futuro? Sabemos que el mundo no va a ser igual después de esta pandemia, por favor, no va a ser igual. Como la iglesia tampoco va a ser igual.
Pero lo que yo sí sé es que el Señor cuidará de nosotros. El Señor suplirá nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Claro, nos va a estrechar, pero es que nos tiene que estrechar. Porque es que la verdad es que muchos cristianos estaban viviendo en ese confort, una tranquilidad, salabic, descanso, gusto a la carne, compromisos. Vaya, venga, y perdóneme, muchos hasta han tomado la ida al culto como el católico va a misa, porque yo fui católica cuando niña y me llevaban mucho a misa. No había una pasión, no había un anhelo, oraciones de cualquier manera, tiempo para chatear, tiempo para ser amigos, tiempo para estudiar, para trabajar, pero cuando se iba ahora a la carrera, ¿sabes qué? Dios, te mando un email porque no hay más tiempo. Oh, pero jóvenes, llegó el momento de hacer un alto en el camino. Por eso hoy, en este ayuno de verdad, no des por terminado este día de ayuno hasta que no hayas sentido que sentiste a Dios, que crucificaste tu carne, tu yo, tu ego, que tuviste un encuentro con la presencia de Dios. Nuestra relación con Dios florece, ¿sabe dónde? A solas, en la cámara secreta, no delante de todo el mundo. Por eso hay mucha gente que se ve visiblemente se ve muy bien, pero por dentro están mal. ¿Por qué? Les falta profundidad. Porque esa profundidad, el Señor dijo, cuando ores, ¿por qué Jesús dijo en San Mateo capítulo 6? Y cuando ores, busca un lugar secreto. Esa palabra lugar secreto en griego quiere decir armario con puerta personalizado, no cabe el celular, no caben otras cosas, solo tú. Dice, cuando ores, busca un lugar secreto para que vuestro Padre que está en lo secreto os recompense en público. Si tú no eres un joven que sacas tiempo para estar a solas con Dios y solo lo estás haciendo por la pandemia, tu relación con Dios no es muy fuerte. Pero puede ser que esta pandemia te está enseñando a que necesitas buscar más de Dios, que todo no es estudio, que todo no es trabajo, que todo no es dinero. ¿Cuántas personas en Europa, mire, que el Señor nos ha permitido ir en octubre, estuvimos en la convención en España, pasamos a Italia, bueno, a visitar la obra misionera. Y uno encontraba hermanos colombianos levantando ese pasaporte europeo. Y claro, qué felicidad, qué alegría. Hermano, ya tengo un pasaporte europeo, puedo entrar a cualquier parte del mundo. Claro, eso no es como el pobrecito pasaporte colombiano, que cuando uno presenta el pasaporte colombiano, lo paran en inmigración a ver quién es, usted sabe, por nuestro país. Y con qué orgullo, y con qué la gente, mi pasaporte europeo, mi pasaporte europeo. Se sentían orgullosos de ello, pero para tener ese pasaporte europeo, para tener esa nacionalidad, les implicó trabajar horas extras, dejar de orar, dejar de ayunar, comprometerse en más. ¿Y dónde quedó? Mucha de esa gente murió, se quedó el pasaporte europeo. Yo les invito en esta noche a luchar por esa ciudadanía que está en el reino de los cielos. Esto no es terrenal, esto es celestial, pero tenemos que tener una relación con Dios. No pretendamos que vamos a estar en la presencia de Dios con Él si no lo estamos desde aquí, desde la tierra. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. ¿Cómo necesitamos que nuestra relación con Dios se fortalezca? ¿Qué tenemos que hacer más importante que orar? ¿Qué tenemos que hacer más importante que estar en la presencia de Dios? La oración nos comunica con Dios y luego vienen las revelaciones. Nuestra relación con Dios se fortalece a través de la oración, a través de la palabra, a través del quebrantamiento, a través de la humillación. Y sabes, ese texto que dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes. Escucha el texto y escucha el proceso del texto. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y secretas. Hay unas cosas secretas que solo le pertenecen a Dios y punto. Son los secretos de Dios. Pero joven, quiere que te diga algo. Dios también tiene otros secretos que los quiere revelar y te los quiere revelar a ti.
pero Él no se los puede revelar al que no tiene compromiso con Él. Él no se los puede revelar al que no está dispuesto a separarse de las cosas que a Él le desagradan. Tienes una visión, tienes un anhelo de llegar lejos con Dios, seguro que lo vas a llegar, pero tienes que pagar un precio, humillar esa carne. Alabanzas al Señor. La oración nos hace ver las cosas como Dios las ve. De la única forma como podemos corregir esta carne es por medio de la palabra y por medio de la oración. Por eso muchas veces nos gusta consentir la carne. Sí, nos gusta consentir la carne, nos gusta darle gusto a la carne. Es que yo no puedo orar porque estoy cansado, es que estoy cansada, es que qué pereza. Pero no hay pereza para trabajar, no hay pereza para estudiar. ¿Y cuántas veces tiempo se te ha ido chateando, haciendo amigos por las redes? Pero cuando se va a orar, estás cansado, te quedas dormido y la oración se te vuelve una carga. Pero qué bueno poder experimentar lo que dijo Isaías. Y yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé. Es un recreo, estar en la presencia de Dios. Cuando una persona ama, está enamorada, un novio, una novia, hace muchos años salía un afiche muy bonito, no sé, creo que no volvió a salir, no lo volví a ver, donde decía, para los que se aman, es hermoso estar juntos. Y los que somos casados nos damos cuenta que cuando éramos novios no había cosa más rica, más sabrosa que uno estar compartiendo con ese novio. Podían pasar horas y horas y a uno le parecían minutos. Y el novio se iba y luego se seguía por teléfono. Yo no entiendo. Como decimos, Señor, yo te amo, tú eres mi Señor. Y pasamos tan poquito tiempo en su presencia. Y eso que cuando llegamos a su presencia, llegamos es con un canasto para que Dios lo llene de cosas. Pareciera que la oración la tomamos, es como un medio para satisfacer nuestras necesidades, pero no nos damos cuenta que la oración es un medio para tener una relación con Dios, para oler más a Dios, para adorar más a Dios y para vivir que el Espíritu de Dios esté en nosotros. Ese es el primer propósito de la oración. Y el segundo propósito de la oración es que su reino se establezca en la tierra. Por eso cuando los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar, el Señor les dio al Padre Nuestro. ¿Y sabe qué les dijo? Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. Mire, la alabanza, la adoración. Ahora que hay tantas personas que tienen que estar conectadas en un respirador artificial, como el hombre en Europa que cuando salió, como que le dio la pandemia y logró salir. Y cuando a la salida le dijeron, Señor, tiene que pagar tanto, 500 euros. Él comenzó a llorar, un anciano. Y le dijeron, ¿por qué llora? No tiene con qué pagarlo. Dijo, no, y tengo más que 500 euros. Lloro porque toda la vida he respirado gratis y no he tenido que pagar un euro. Y ahora por respirar 2, 3 días me cobran 500 euros. Hermanos, qué lindo, joven, cuando tú en la mañana te levantas y lo alabas y lo adoras y lo glorificas y lo exaltas. Adorar a Dios. Esa es la primera parte de lo que Jesús enseñó sobre la verdadera oración. Pero mira la primera petición que aparece. Yo siempre he dicho que si a los cristianos del siglo XXI nos hubiesen puesto a escribir el Padre Nuestro, lo primero que habríamos escrito en las peticiones es el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Estamos tan preocupados por las cosas materiales, por la comida, por la ropa, pero nos olvidamos que el Señor dice, no os preocupéis, que habéis de comer, que habéis de vestir. Las aves del campo no trabajan ni hilan y el Señor no cuida de ellas. ¿No vale vosotros más que ellos hombres de poca fe? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Sabe por qué a veces no avanza la obra misionera como tiene que avanzar? Porque le damos al Señor obras y oraciones por el mundo. Pero ahí aparece la primera petición, y te lo digo por experiencia propia. Cuando tú te propones a trabajar esa primera petición, que su reino se establezca, tiene que ver con la salvación del mundo, tiene que ver con la conversión de las almas en el mundo entero, porque el corazón de Dios son las almas. Hay misioneros porque hay almas. Hay salones de predicación porque hay almas. El corazón de Dios son las almas. Jóvenes, entiendan que el corazón de Dios son las almas, por eso te está necesitando. Porque Él no ha venido, porque todavía hay mucha gente que Él no quiere que se pierda, pero Él está esperando en tus oraciones. ¿Qué tanto estás orando? ¿Qué tanta misericordia estás pidiendo? ¿Qué tanto perdón estás pidiendo por la humanidad?
¿Cómo son tus oraciones? Pues eso necesitamos aprender a manejarlos cuando tenemos tiempo de oración y de ayuno. No nos preocupemos tanto por las cosas nuestras. Te lo digo por experiencia propia. Cuando yo dedico más tiempo a orar, horas, por la obra misionera, por los de afuera, el Señor me da victorias a mí. Y el último capítulo del libro de Job dice que después de que Job hubo orado por sus amigos, el Señor le quitó la prueba. Y el postrer estado de Job fue mejor que el primero. Cuando tú oras por otros, Dios trabaja para ti. Cuando tú te atreves, parte final, a conocer a Dios a través de la oración, vas a aprender lo que es la santidad. Porque el hablar con Él, el sentirlo a Él te da de su santidad, te da de su limpieza. Cuando tú entras a su presencia en el Espíritu, te sientes sucio, te sientes pecador, te sientes mal. Pero al salir de su presencia no puedes salir igual. Cuando tú vas a una panadería y pasas un buen tiempo en esa panadería, sales oliendo a pan. Cuando tú vas a un lugar donde venden comida, pescado, pollo, y pasas horas allá, sales oliendo a lo que huele eso. Cuando tú te atreves a pasar horas en la presencia de Dios, ya no vas a oler a mundo, ya no vas a oler a vanidad, ya no vas a oler a orgullo, ya no vas a oler a mentira, ya no vas a oler a ti, vas a oler a Él. Y cuando tú y yo olemos más a Él, entonces Él nos va separando. Igual que separó esa tribu de Leví. Para esta hora nos está necesitando. Ya no andes pensando, ay, Moisés ya pasó. Ay, Elías ya pasó. Ay, Esther ya pasó. Ay, Débora ya pasó. Ahora estás tú. Estás tú. Y está esta vieja que esta semana cumplió 66 años. Y que mi oración es, Señor, aún en la vejez fructificaré. Estaré vigorosa y fuerte para anunciar tu poder. Pero sí quiero que en esta noche los jóvenes tengan un encuentro con Dios en este ayuno. ¿Sabes? Yo estoy con esto que está pasando. Yo tengo como un agridulce con esta pandemia. Un agridulce. Agrio, porque me da mucho dolor de ver toda la gente que ha muerto sin Cristo, de ver tanta gente herida, de ver tanta gente con hambre. Me da mucho dolor. Y cuando comienzo a orar, siento mucho dolor, porque si no puedo aportar a lo menos plata, aunque estamos aportando todos lo que podemos, pero si no puedo darle alimento a toda esa gente, a lo menos doy una oración, doy unas lágrimas, doy una sensibilidad. Y como necesita Dios en este tiempo nuestra sensibilidad. Pero dulce, porque yo nunca había visto tanto orar al pueblo de Dios como lo está ahora. Que días estaba en un encuentro con Dios muy lindo en un cuarto aquí en mi apartamento. Y yo le decía, ay Dios, tú estás feliz, ¿no? Claro, yo sé que como padre te duele mucho lo que le está pasando a la humanidad, pero con tu pueblo estás feliz, porque nunca el cielo se había visto tan lleno de oraciones como está ahora. Creo que Dios tuvo que permitirnos esto para volver a Él. Pero démonos por bendecidos. Démonos por bendecidos, por bienaventurados, porque esta es una oportunidad que nos está dando para encontrarnos con Él, para sentirlo a Él, para enamorarnos de Él. Tal vez ya dejaste, miras al Señor como, ay, sí, Señor, bendíceme y ayuda. Miras al Señor como, Señor, llena este canasto de papa, de arroz, de frijol, de todo lo material. No te preocupes por eso. ¿Usted cree que un buen padre, el hijo le tiene que decir, papá, va a trabajar y compre? No. Un mal padre, sí. Hasta hay que hacerlo ir a bienestar familiar. Hay que llevarlo a la comisaría, porque es un mal papá y lo tienen que obligar a que le pase a sus hijos. Pero un buen padre, que los hay también, los hay, son buenos padres, madrugan, trabajan. Cuando reciben el sueldito de una vez, ¿qué necesita mi hijo? Y si puede, le compra más de la cuenta.
Déjame decirte que nosotros no tenemos que estar como unos limoneritos detrás de Dios pidiéndole comida, pidiéndole cosas, porque Él cuida de nosotros. Por eso en este ayuno dile, enséñame a orar. Enséñame el secreto de la verdadera oración, porque la verdadera oración cambia, libera, transforma, apasiona por su presencia y nos separa para cosas grandes. Yo siento que después de esta pandemia, el Señor nos va a traer una lluvia de almas en todo el mundo. Siento por el Espíritu que nos va a llegar almas, va a llegar una tremenda cosecha. Joven, señorita, prepárate para recibir la cosecha, lleno de poder, lleno de autoridad, feliz, que puedas ayudar al que llega, que puedas orar por alguien y el Señor lo sana. Yo le estoy diciendo, Dios, en esta pandemia, haz maravillas en los hogares, haz milagros, muestra tu gloria. Por eso hoy, jóvenes, deja que la gloria de Dios se manifieste allá donde estás ayunando. Ay, hermana, pero es que si estuviésemos aquí los 30, los 40 jóvenes, los 20 junticos, se sentiría. No, Dios también está ahí. Mi esposo recibió el Espíritu Santo solito, tenía 15 años. Iba al culto y no lo recibía. Iba al culto y no lo recibía. Y una noche su mamá se fue para el culto de Dorcas y él se quedó ahí solito, en una piecita, se arrodilló. Y cuando su madre llegó, lo encontró hablando en nuevas lenguas. Dios está ahí. Vamos a orar en este momento. Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo y agradable a Dios. Humilla esa carne. ¿Qué tienes que humillar? A ver, vamos a orar. Vamos a orar. ¿Qué tienes que humillar en este momento? No sé, no te conozco, no sé quién eres. Pero hay uno que te conoce. ¿Qué crees que hay en tu vida que te está impidiendo que Dios cumpla ese propósito? Dile que te libere, que te cambie, que te transforme. Él lo puede hacer. Vamos a orar. Levanta tus brazos. Cierra tus ojos. Arrodíllate, póstrate, tírate al piso. Haz lo que quieras. Pero entra en un momento en la presencia de Dios. Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Señor, me impresiona cómo tú separaste esa tribu para cosas grandes, porque decidieron apartarse del mal. Dios, por favor, Señor, yo te presento cada joven en cada lugar. Limpia, santifica. Hazle entender a los jóvenes que José se guardó para ti y en ese tiempo también había maldad. Pero tu palabra dice que el espíritu tuyo estaba en José. Hazle entender a los jóvenes que Daniel propuso en su corazón no contaminarse y lo separaste para cosas grandes. Hazle entender a los jóvenes que Timoteo tenía un padre que no era judío, que tenía otras costumbres, pero que se dejó guiar con humildad de su madre y de su abuela. Y fue el gran Timoteo, compañero de Pablo. Señor, hoy no está José, no está Daniel, no está Timoteo, pero tal vez hay un Carlos, hay un Juan, hay un Anderson, hay un David, hay una Marta, hay una María, hay una Claudia, hay una Lorena, no sé. Señor, en este momento y en este resto de tiempo de ayuno, quebranta, libera, transforma, limpia y cumple tu propósito con estos jóvenes. En el nombre de Jesús, enséñales a orar, derrama espíritu de oración. Tal vez ellos se fueron con un propósito de trabajo, de estudio, pero como tus pensamientos son más altos que los nuestros, tus caminos más profundos, cumple tu propósito, cumple tu propósito, cumple tu propósito. Pero que también ellos se dispongan. Si esa tribu se dispuso, que también estos jóvenes se dispongan. Donde tú quieres hacer cosas grandes, milagros y maravillas, salvar mucha gente a través de esta generación. Señor, te lo ruego, bendícelos, ayúdalos, manifiesta tu poder y tu presencia.
Rompe toda cadena. Si hay lascivia, si hay concupiscencia, si hay pornografía, limpia, limpia, santifica, renueva. Separa jóvenes, instrumentos útiles en las manos tuyas. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde.